Yo creo que esas dos son fundamentalmente los que pueden afectar a lo que yo veo, lo que yo conozco, la pequeña y mediana empresa, ¿no? La falta de financiación y el desánimo y la intranquilidad de la gente. Bueno, diferentes causas, no sé si desde el sindicato de UGT se comparten o se pueden añadir algunas otras, ¿no? Compartimos. Eu penso que a primeira é a recesión económica, sin lugar a dúbidas. Creo que o dixemos en moitas ocasións e o dixemos en varios foros. Se a unha economía que se encontraba nunha crisis, que era unha crisis de demanda, basicamente, na última fase que tiña era de demanda. Empezou nunha crisis que foi financiera, pasou unha crisis de demanda, e unha economía que está en crisis de demanda, se lle aplicamos políticas de recorte fiscal, ao final sempre levamos ao mesmo sitio, sempre vai ao mesmo sitio, a unha recesión económica. Se a esta recesión económica na que xa estamos lle sumamos que alguén pon en marcha pois unha reforma laboral que creo que o dixemos tamén en todos os foros aos que nos chamaron, e a todos explicamos o mesmo. A reforma laboral tiña como único xeto e como centro abaratar o despedimento. E ao final que foi o que conseguimos? Pois efectivamente aumentar o paro. E esa é a situación a que temos agora. Pero é que isto é exponencial e cada vez vai a peor, porque claro, se agora, e creo que o decías ben, non vamos a percibir un diñeiro que os traballadores gastábamos, porque a paga que se lle chamaba extraordinaria, que non é tan extraordinaria, que había que abondar en como perciben a súa paga os funcionarios, os empregados públicos, e como a perciben os da empresa pública, que é distinta, pero bueno, por centrarnos, paga extra. Si a paga extra que dedicábamosla, pois normalmente ao comercio, dedicábamosla a facer regalos aos fillos, aos familiares, a cenas de empresa, a sair e mercar, en fin, se gastaba tal e como chegaba. Pois estamos falando de que a comarca vai non notar, pero claro, vai non notar unha comarca que ten problemas na construción naval, que é o seu primer motor, o primeiro e o principal, que ten problemas en todos os sectores productivos, sin excepción. Podemos empezar a falar de todos os derivados da construción, podemos falar de todos os derivados do consumo, como o que decías ti, o comercio, pero tamén o textil, o calzado, todo se move en torno ao mesmo. E cada vez exponencialmente nos empobrecemos máis. E eu, por poñer un exemplo, poñevos o exemplo de Grecia, de Portugal. Grecia acaban de mandarlles facer outro recorte tan salvaxe que provocou unha folga de 48 horas. É a primeira vez. E van a continuar. E que están facendo? Están matando. Igual que están matando a Portugal, e igual que queren, como continúen por esta vía, levarnos a nós. E creo que alguén teña que xa empezar a decirlle a quen proceda, e supoño que quen proceda en este caso será Merkel, será Monti, que son os que veñen aquí, e parece que o noso presidente do goberno se congratula de telos, que empeza a apartalos un pouquiño e decirlles que teorías, canta máis teoría neoliberal, canto máis axustemos, canto máis contrallamos o gasto, máis problemas vamos a ter para poder pagar a débeda. E estamos vendo que canto máis nos apretan, peor nos vai. Ao final, eu sigo pedindo que se cambien as políticas, que empecemos de unha vez a incentivar consumo, que empecemos dunha vez a poñer en marcha políticas activas de emprego, que empecemos ideas como tuveron para a automoción, se poden aplicar a outros sectores. Aquí seguimos a ello co dique flotante, e todavía non houbo nadie que tuvera o valor de decir, tedes o dique. É unha aposta, e unha aposta política, e eu como político, como representante da ciudadanía de Ferrolterra, o vou exigir e o vou a conquerir. E todavía estamos aí, seguimos discutindo, temos boas noticias, temos o presidente da Xunta en Brasil facendo xestións, como fixo con Pemes, pero a día de hoxe todavía non vimos nada. E logo se queixan de que seamos escépticos e de que a xente se vai afastando da clase política. E eu ao final me pregunto, que é o que sucede? Están atacados por algún virus, algunha bacteria, teñen algún tipo de enfermedade cando chegan aí, primeiro o mal da altura e logo, pois, o mal da profundidade. Tiene que finalizar, señor Fraga. Ben, pois finalizo. Isto é o que me preocupa. Por que non son capaces os políticos e os gobernantes de darse conta que a ciudadanía ten problemas e que eses problemas son eles que nos teñen que resolver? Seguimos hablando de causas del desempleo. Tiene la palabra la señora Díaz.
Por ir recogiendo Sí. algunos datos que me va apuntando César, simplemente dos matizaciones o dos introducciones antes de empezar. Decía César que los datos de PAI de paro registrado pues no coincidían y no voy a querer centrarme nada más que en este momento en los datos, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas y vamos a hablar de personas que además, como yo decía también, es lo que a este gobierno, al gobierno de la Xunta de Galicia le importa, pero sí me gustaría matizar que tal vez sea la Comunidad Autónoma de Galicia donde los datos de paro registrado y de EPA más confluyan, ¿no? Sí, entiendo y comparto que hay desánimo de la gente a acudir a las oficinas de empleo, pero me gustaría matizar este dato. Decía él también que el presidente Feijóo dijo ya en el año 2009, no hace 5, hace 3,5 largos, que evidentemente una de sus grandes preocupaciones ya en aquel entonces era evidentemente el desempleo, porque ya se había empezado con una escalada, además en el año 2008 al 2009 es el mayor incremento interanual de paro en Galicia. Y por lo tanto le preocupaba, como le preocupó durante esta legislatura y como evidentemente fue su primer mensaje, yo creo que fueron prácticamente sus primeras palabras en la toma de posesión, ¿no? ¿Cuáles son las causas que motivan el desempleo? Evidentemente todos los que estamos en esta mesa vamos a coincidir, es imposible no coincidir en decir que la principal causa que motiva el crecimiento del desempleo, que motiva la no creación de empleo, es un decrecimiento de la economía. Mientras la economía, evidentemente, esté en números rojos, el empleo neto no se puede crear. Puede variar en que el crecimiento de la economía esté en un 2, en un 2,1, pero evidentemente en números rojos no se puede crear empleo neto. Y evidentemente las noticias no son buenas. Las noticias no son buenas porque lo dijo el propio gobierno central y porque lo acaba de avalar. Incluso anteayer la Comisión Europea, que incluso daba un dato un poco más negativo, donde se hablaba de un decrecimiento de la economía española en el año 2013 de menos 1,4, creo recordar que decían, y sería en el año 2014 cuando la propia Bruselas preveía un crecimiento. Evidentemente, César expone desde su punto de vista absolutamente respetable y dice, bueno, pues hemos llegado a esta situación partiendo de que hay un decrecimiento de la economía, bueno, pues por unas políticas de unos políticos, y valga la redundancia, que viven en las alturas, en las profundidades, pero que no están en el terreno, ¿no? Yo discrepo desde la cordialidad absoluta con César. Creo que la clase política, o por lo menos yo me voy a referir al gobierno de la Xunta de Galicia, que es lo que me corresponde y lo que me compete, y además estoy en una consellería estrechísimamente vinculada al tema del desempleo junto con la de Economía e Industria, que es la Consellería de Trabajo y Bienestar. Nos damos cuenta perfectamente del problema, pero es que aquí no hemos llegado, no hemos aterrizado de pronto de la nada. Es decir, la situación del Estado español, igual que la situación de otros estados europeos, estaba, pues sinceramente, muy mal. Yo sé que a muchas personas cuando se habla de empleo, hablarles de déficit, les parece que no casa bien los dos conceptos en la misma frase, pero el déficit que tenía el Estado español era absolutamente inasumible. Al final fue de un 9 y pico, era absolutamente insufrible. Esto es como una casa, es decir, si debes y al final pues los presupuestos generales del Estado se te van a pagar intereses de la deuda y se te van a pagar prestaciones por desempleo, que son las dos grandes partidas que afrontan los presupuestos generales del Estado, pues evidentemente tu capacidad inversora se va reduciendo exponencialmente, ¿no? Entonces las medidas que toma el gobierno central, porque vamos a hablar de las medidas del gobierno central en primer lugar, son medidas que vienen motivadas por una situación absolutamente dramática, una situación prácticamente de colapso que está viviendo el Estado español. Evidentemente nosotros estamos dentro de la Unión Europea, no es que nos gobierne, yo me resistiré siempre a decir que a mí me gobierna Merkel, a mí no me gobierna Merkel como gobernanta, le gobernará a los alemanes, pero sí es cierto que vivimos en un contexto dentro de la Unión Europea que no podíamos soportar esas cifras de déficit, porque eran absolutamente inasumibles. Hay que controlar el déficit, hay que controlar de alguna manera el gasto, hay que empezar a endeudarse menos para poder tener más dinero disponible en los presupuestos generales del Estado para invertir. Las medidas son muy duras y yo creo que a ningún político, y me atrevería a decir que evidentemente al gobierno del Estado español, no es lo más cómodo, desde luego. No es lo más cómodo adoptar medidas como puede ser la supresión, y lo digo porque aparte yo soy, ahora ocupo circunstancialmente un cargo político, pero soy funcionaria de carrera de la Xunta de Galicia. No es lo más cómodo, no es lo más popular decir que no hay paga extraordinaria, evidentemente, no es lo más popular. No es lo más popular adoptar medidas que evidentemente afectan directamente a los ciudadanos, pero es que a veces un gobernante tiene que tener la responsabilidad de hacer cosas para sentar bases, para que después podamos empezar a crecer.
ya no había más posibilidad de gasto y de despilfarro. Es que no había más. Es que no había más. Entonces hubo que sentarse y decir, bueno, pues vamos a diseñar una serie de reformas. Evidentemente las reformas, César ha aludido a la reforma del mercado laboral, que dice que solo ha servido para generar despidos. Yo recuerdo estar aquí en un debate y defender todo lo contrario. Yo creo que la reforma laboral, como todas las grandes reformas estructurales que se adoptan, no son reformas nunca cortoplacistas o no tienen resultados cortoplacistas, pero sí los pueden tener a medio plazo. Lo que pasa es que estamos en una situación tan dramática, una situación tan terrible, que evidentemente no vemos el famoso final del túnel, y lo que nos siguen imponiendo son medidas restrictivas. Pero yo creo que son medidas absolutamente necesarias ante una situación absolutamente dramática, y si no se empiezan a sentar las bases de esas reformas, de esas grandes reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma del mercado financiero, sobre todo el control del déficit, sería imposible sobrevivir, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de esas causas, porque hacía referencia la señora Díaz a ese déficit, ¿no? Bueno, desde UGT, ¿cómo se ve esa relación que también decía que a veces es complicado de plasmar, ¿no? Déficit y desempleo, ¿no? César. Ben, déficit e desempleo, eu sigo dicindo, o desempleo basicamente ven de onde ven, que é da recesión económica. Creo tamén, e por entablar un pouquiño o debate con Ana, sempre creo que temos unha relación bastante cordial. Creo que evidentemente si Feijóo ganou no ano 2005, ganou nas urnas porque algo había visto a ciudadanía galega que estaba facendo mal o anterior goberno. Iso sin lugar a dudas, porque eu sigo pensando que o pobo sempre é intelixente e sempre é soberano. Segundo, as decisións que se tomaron evidentemente son decisións políticas, e as decisións políticas están basadas en ideoloxías, e todo o mundo sabe que ahora mismo a economía se divide en dous grandes grupos: os que son e están a favor de unhas políticas restrictivas que ideolóxicamente son neoliberales, conservadores ou como se lles queira chamar, e os que están por facer unhas políticas máis de invertir, que son os keynesianos, que teñen outra idea de eso. Eu estou absolutamente seguro, e creo que calquer economista pode chamar para refutarme se me equivoco, que non hai unha sola economía, ninguna sola, que estando en crisis e aplicándolle políticas de restricción e de axuste fiscal, salira dela. Ao contrario, se afunden máis. Temos exemplos, Xapón. Xapón tuvo un problema moi similar ao noso na década dos 90, se lle aplicaron as mismas políticas que nos queren aplicar a nós, que nos están aplicando a nós, e tardou unha década en salir, e está salindo. Argentina, exactamente igual. O caso contrario, temos a Estados Unidos. Na Gran Depresión do 36, Roosevelt, que era un home de tendencias neoliberales, chegou un momento que el públicamente dixo: ahora mismo, tal e como estamos, o que é lícito poñer en marcha calquer tipo de sistema. Si funciona, probámolo. Si non funciona, cambiámolo. Punto. E ao final saleu con políticas keynesianas. Esta é unha realidade. Eu creo que todo o mundo hoxe mesmo o está vendo. Eu sei que non é fácil, porque non é fácil. E o de vamos a salir, hai que esperar, e que tan largo me lo fiáis. A mí non me sirve de nada que me teñan sin comer 6 meses e logo me van a dar un gran manxar, unha gran comilona, pero é que nos 6 meses eu morro de fame, e logo pois xa a comida xa a comerá quen a coma. É dicir, a necesidade a temos agora. E como a temos agora, cando queremos a solución, é agora, non a fiades máis larga. É dicir, que nadie me poña disculpas, porque nadie máis pode poñer. Temos, dentro da autonomía, mecanismos para poñer en marcha políticas que beneficien a esta comunidade. Se non as poñemos en marcha, ou non sabemos poñelas, ou non queremos, hai un responsable, e ele é o que terá que justificalo. Agora, que me digan, espera, que isto vai ter efecto. Sí, a reforma laboral está tendo efecto. Pois levamos 6 meses, 7 meses, 8 meses desde que se puxo en marcha. E levamos 500.000 de empregos destruídos en toda España. Isto é unha realidade, é obxectiva. Os seres multiplicáronse e están agora nun 50 e tantos %. O paro juvenil nun 52%, que é inasumible. O paro nun 26%, e isto vai a subir porque o sabemos. É máis, Bruselas, que non coincide con nós, a pesar do que nos digan, a economía, según Bruselas, decaerá
no ano 2013 un 1,4%. Son os datos de Bruselas. Isto é o triple do que nos están anunciando desde Madrid. Que é o que nos vai a pasar? Pois que teremos que facer máis recortes. A donde irán? A sanidade, a educación, donde había nichos de traballo e donde había traballo estable, a administración.